Hola, muy buenas noches a todas, todos, aquellas y aquellos que están en el encierro, en el confinamiento, quienes no lo están, todos los que nos siguen. Pues les cuento que sigue en aumento el coronavirus. Ya a nivel global son 529,000 casos, 591,000 casos confirmados en todo el mundo. Italia, por ejemplo, alcanzó hoy los 80,589 contagios, incluyendo la lamentable cifra de 8,215 fallecimientos. Esto coloca al país en niveles similares a los que registró China durante su pico más alto, tanto de contagios como de decesos. Y al mismo tiempo, Estados Unidos se está perfilando cada vez más claramente como el epicentro de contagios por coronavirus a nivel mundial. En ese país son 83,836 casos, ya más que en Italia, y hay 1,208 fallecimientos. Aquí en México, ayer la cifra de personas contagiadas fue de 475. Hoy jueves se confirmaron hace apenas unos instantes un total de 110 nuevos casos positivos. Así, la suma total en el país es de 585 personas contagiadas. Hay 2,156 casos sospechosos en análisis y la cifra de fallecimientos a causa de esta enfermedad subió ya a 8. De estos 8, 2 se registraron en la Ciudad de México. Sobre este asunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo hoy una conversación con los jefes de Estado integrantes del G20, las naciones más poderosas del mundo, y donde también participa México. Según refirió el mandatario más tarde, después de la plática con los integrantes del G20, en su conferencia de prensa, según lo refirió el mandatario, él en esta conversación hizo un llamado a las grandes potencias del mundo para establecer una especie de tregua ante la crisis global por la pandemia del coronavirus. A través de una teleconferencia para abordar esfuerzos en el combate a la pandemia del COVID-19, AMLO le pidió a los líderes del G20 no cerrar las fronteras con políticas arancelarias unilaterales, les pidió también cerrar el paso a la especulación financiera y también les pidió no usar el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos. Y por otro lado, en el marco del inicio de la fase 2, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO Servitur, informó que por el cierre de actividades a causa de esta pandemia, las pérdidas económicas en el sector servicios ascendieron a casi 200,000 millones de pesos. El presidente de la CONCANACO Servitur, José Manuel López Campos, explicó que la semana pasada, entre el 17 y 23 de marzo, el sector comercio, servicios y turismo perdió 28,000 millones de pesos. Esto al día. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Nathan Poplavsky, espero pronunciarlo bien, explicó que en la capital, donde se tienen registradas 450,000 empresas, el 47% del sector comercio y 53% de servicios, los días 20, 21 y 22 de marzo, se reportaron pérdidas económicas por cifras considerables. Y el representante de la Organización Mundial de la Salud en México, Cristian Morales, aseguró que nuestro territorio está un paso adelante en comparación con otras naciones para enfrentar la enfermedad del COVID-19. El funcionario internacional destacó que la forma en que el gobierno federal ha escalonado los escenarios de la pandemia ha resultado útil y agregó también que nuestro país se ha beneficiado de las experiencias de Italia, España, Francia y Alemania al haber tomado medidas con antelación a la fase 2. Creo que estas declaraciones del representante de la OMS no le van a gustar mucho a algunos aquí en México. A otros sí. Escuche con atención ahora la siguiente información porque estoy seguro que te va a interesar. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que la ciudadanía
en general, tendrá la posibilidad de congelar sus créditos bancarios hasta por 6 meses, a fin de que puedan mitigar los efectos económicos negativos derivados de la contingencia por el COVID-19. En términos generales, se precisó que el apoyo a cuentavientes consistirá en diferir hasta por 4 meses, ya sea de forma parcial o total, los pagos a capital o también a intereses. Esto con la posibilidad de extenderlo a 2 meses adicionales respecto a la totalidad del monto. Ojo, solo que el órgano regulador bancario indicó que esta serie de medidas solo se podrán aplicar si el crédito se encuentra clasificado como vigente al 28 de febrero de 2020. Y en temas vinculados a nuestra linda Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves, el día de hoy, una estrategia de apoyo y financiamiento a empresas durante la contingencia por coronavirus, la cual esta estrategia se centrará principalmente en otorgar recursos directos a las personas que más lo necesitan. Miguel Luna nos presenta este reporte. Ahí casi viene el deporte. Pues ahí venía el reporte, pero no vino, pero ya vendrá en algún momento. Y no sé si ustedes que nos están viendo sabían lo siguiente. De acuerdo con cifras oficiales, se calcula que el metro de la Ciudad de México transporta diariamente a cerca de 6.3 millones de usuarios. Claro, hoy el número de personas que usan este transporte se ha visto reducido ante la llegada del coronavirus. Pero independientemente de eso, hoy las autoridades federales se dieron a la tarea de sanitizar los cerca de 300 vagones que componen a este transporte. Alberto Zamora tiene la información y confío en que ahora sí va a subir. Tampoco subió. Bueno, de acuerdo a datos del gobierno de la Ciudad de México, hasta el momento se reportan un total de 63 casos de sarampión en esta capital, de los cuales solo 4 están activos, es decir, que han presentado síntomas propios de esta enfermedad. Vamos a un corte y espero que al regreso podamos tener la información que no subió. A veces fallamos, pero le echamos ganas. Ya vuelvo. Soy Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Estás viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. La Octava. Te invitamos a que nos escuches de lunes a domingo, aquí por supuesto en el Maña News, en esta transmisión especial de La Octava en relación al COVID-19. Información veraz, información certificada, información que tú necesitas saber para estar bien enterado de todo lo relacionado con esta pandemia internacional. ¿Por qué? Porque La Octava siempre cerca de ti. Maña News. La Octava, siempre cerca de ti. En la legislatura de la paridad de género, te invitamos a dar un clic por la igualdad entre mujeres y hombres. Sí, puedes hacerlo desde cualquier lugar. Visita igualdad.diputados.gov.mx durante marzo y abril. Responde la encuesta. Y sé parte del Parlamento abierto en favor de las mujeres. Tu participación es muy importante para ampliar los derechos de las mexicanas. Erradicar la violencia de género y reducir la brecha salarial. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
La 64ª legislatura abre el Senado de la República. Con un nuevo modelo de inclusión y participación de los ciudadanos en la discusión y elaboración de leyes. El Parlamento abierto. Se han escuchado todas las voces y puntos de vista para legislar con mayor responsabilidad, justicia y eficacia. Con la participación de la UNAM, se crea el Observatorio de Transparencia Legislativa para vigilar y evaluar la toma de decisiones. El Parlamento abierto es legislar con la participación de todos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Porque en esta cobertura tu opinión nos interesa y tus preguntas son importantes. En Coronavirus con especialistas, Ricardo Rafael y Luisa Cantú están listos para leerte, escucharte y hacer oír tu voz. Hola Ricardo, buenas noches. Mi nombre es Yadira. La situación está muy drástica. Envíanos tus preguntas, dudas y consultas a WhatsApp para que nuestros especialistas invitados te respondan. Pues que llegue lo poquito que caiga para que podamos seguir viviendo, seguir trabajando. Escríbenos y pregúntanos por WhatsApp al 5539 66 69 77. Yo soy una persona de la tercera edad. Coronavirus con especialistas. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En La Octava. Soy Anet Morelos del programa La Verdad en los Toros de Radio Centro y estamos en La Octava. Empresarios de distintas organizaciones han comenzado a exigir acciones contundentes para evitar una caída estrepitosa de la economía ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Hace unos cuantos días, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, presentó un decálogo de 10 medidas con algunas reivindicaciones muy puntuales. Quisiera hablar ahora con Carlos Salazar, justamente para conversar sobre estas medidas, pero creo que no está todavía en la línea. José Luis, ¿ya lo tienes en la línea? Muy bien. Buenas noches, Carlos. Te saluda Hernán Gómez. Espérame un segundo. Todavía estás ahí, ¿verdad? ¿Perdón? Bueno, un segundo. Estamos al aire, Carlos. Un segundo, por favor. Ok. Les voy a comentar en lo que nos enlazamos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Más o menos las líneas de este decálogo. Son varios puntos. Comienza con asegurar la liquidez en el mercado financiero, mantener el esfuerzo de austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas públicas. El Consejo Coordinador Empresarial reivindica específicamente que el gobierno debe abandonar el objetivo de lograr el 1% del superávit primario, lo cual me llama la atención y le quisiera preguntar al presidente del Consejo. Se señala también que los recursos liberados deben ser utilizados para los apoyos a la reactivación de la economía. Un tercer punto tiene que ver con este decálogo, tiene que ver con fortalecer el acuerdo de inversión en infraestructura entre el sector privado y el gobierno. Y ya tenemos en la línea a Carlos Salazar. Muy buenas noches, Carlos. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Me alcanzas a escuchar bien? Te escucho perfectamente, te escuchamos muy bien. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Hernán. Pues he revisado con detenimiento estos puntos y quería comentar específicamente algunos de ellos. Ustedes le piden al gobierno mantener la austeridad y la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, pero al mismo tiempo llama quizás la atención que digan que el gobierno debe abandonar el objetivo de lograr el 1% del Producto Interno Bruto de superávit primario. Y dicen también que los recursos liberados deben ser utilizados para los apoyos a la reactivación de la economía. Más adelante hablan también de medidas de carácter contracíclico e incluso reivindican el papel histórico de la banca de desarrollo en México en situaciones de crisis y dicen que ha sido fundamental para preservar la planta productiva. Estas reivindicaciones, Carlos, sonan muy poco neoliberales, sonan mucho más keynesianas. ¿Qué podrías comentar sobre ellas? Bueno, mira, independientemente de la orientación
reactivación económica, nosotros tenemos que hacer uso de todo el cajón de herramientas económicas que hay para enfrentar una crisis de esta dimensión. Estamos conscientes de que nuestro país no tiene los recursos que tienen economías como la alemana o la canadiense o la norteamericana. Lo de los norteamericanos es increíble, ese monto es histórico. Ningún plan en la historia de la humanidad ha tenido esa cantidad de recursos. Bueno, nosotros en nuestras limitaciones tenemos muchos resortes que podemos utilizar. El primero es el obvio, el presupuesto de la Federación programa un 0.7% de superávit primario. Para tu auditorio, cuando uno programa un superávit primario, lo que está implicando es que va a bajar el monto total de la deuda del país. Claro. Nosotros no somos un país que tengamos un nivel de deuda demasiado alto. Cualquier país europeo que ustedes tomen tiene niveles de deuda mucho más altos que los nuestros, y varios de los países latinoamericanos con los cuales nos comparamos también. O sea que tenemos un cierto margen para poder tomar al menos ese 0.7 como primer saque para enfrentar la crisis. Esto ya se dio, la Cámara de Diputados ya le autorizó a la Secretaría de Hacienda tomar deuda suficiente como para poder compensar ese punto del Producto Interno Bruto. Ahora, faltan muchas otras cosas. Hoy se dio a conocer el acuerdo de la banca. Es un acuerdo muy bueno, muy adelantado. Creo que tranquiliza a todos aquellos que le debemos al banco alguna cuenta, que yo creo que somos todos los que estamos en tu programa. Y bueno, nos permite que de alguna manera tengamos tranquilidad de que va a haber un plazo suficientemente largo como para que nosotros podamos no presionarnos ante la falta de liquidez que se puede enfrentar pues cualquier persona en los próximos meses. Carlos Salazar, ¿en qué sectores considera el Consejo Coordinador Empresarial que presides? ¿En qué sectores consideran que debería liberarse el gasto específicamente? ¿Dónde el gobierno debería invertir más en estos momentos? Porque tú en ese decálogo me gustaría que platicaras también. No hay un solo punto en donde nosotros pidamos condonación de impuestos, un solo punto donde pidamos rescates, donde pidamos alguna situación de las que se repiten todos los días, de que los empresarios ya no van a tener eso. No, pues si no se está pidiendo eso. Se está pidiendo sobre todo el apoyo a los más pequeños, claro, a las micros, a las pequeñas empresas, a los informales inclusive, porque pues ellos de un día para otro se quedaron sin clientes y no tienen dinero para sobrevivir. Entonces, claro, yo también creo que es muy bueno el programa que se dio a conocer ayer de los 25,000 pesos, que se va a convertir en una transferencia. La diferencia es que cuando tú transfieres, pues le estás casi regalando el dinero. Cuando tú lo cobras, bueno, pues tienes un mecanismo para que en 3 años te lo paguen. Y bueno, ojalá podamos todos pagar ese dinero que se va a prestar, porque le daría posibilidad de prestar más. Claro, Carlos, perdón la interrupción. Me dices que es cierto, ustedes no están pidiendo condonaciones fiscales. El único aspecto que resaltan en el decálogo es apresurar las devoluciones pendientes del IVA. Otras organizaciones empresariales sí han solicitado facilidades en materia impositiva, condonaciones. ¿Por qué el Consejo Coordinador Empresarial no está en esta línea? ¿Por qué el Consejo qué, perdón? ¿Por qué el Consejo Coordinador Empresarial no está en esta línea? No, bueno, nosotros estamos convencidos de que ese no es el tema. Las empresas no están mal. Lo que pasa es que estas condiciones que estamos viviendo nos llevan a una situación donde durante 90 o 120 días o lo que dure la crisis sanitaria, pues las empresas no van a tener ingresos. Entonces, pero la empresa no está mal, no necesita un rescate, no es que tú vayas a agarrar ahí a una compañía que está medio muerta y la trates de salvar. Nadie está pidiendo que salven a nadie. Está pidiendo que, si yo lo pudiera describir,
que el reloj económico se pare durante un determinado periodo, que es el periodo que establece la crisis sanitaria, y en función de eso regresemos otra vez a cumplir todas las obligaciones que tenemos. Okay. Carlos, hay mucha gente en este momento preocupada por conservar sus puestos de trabajo. Mucha de la gente que nos sigue en La Octava nos ha escrito porque están preocupados de perder sus trabajos. Algunos los han mandado a casa con la mitad de su sueldo, por ejemplo, a otros los están despidiendo. Ustedes en el 5º punto del decálogo tocan el tema del empleo, la preservación del empleo. Y dicen, voy a leer textualmente, dicen, en los casos en que sea inevitable el recorte de puestos de trabajo, proponen ustedes, otorgar apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales para que a estos trabajadores se les otorgue al menos un salario de subsistencia. Digamos, la demanda aquí es que el gobierno sea el que pague esos salarios de los trabajadores que vayan a casa, si entiendo bien. Junto con los empresarios. Mira, déjame hacerte las cuentas muy fáciles en esto. Si tú eres dueño de un hotel y desapareció completamente para los próximos 90 o 120 días, pues te cancelaron toda la ocupación del hotel. Tú tienes un cuerpo ahí enorme de personas que no puedes sostener. Lo que nosotros decimos, en vez de que las despidan, porque muchos hoteles además son nuevos, no tienen los empleados suficiente antigüedad para que les paguen los 3 meses y los 20 días del año, porque van a ser los 3 meses, pero no los 20 días, porque a lo mejor tienen meses de haber empezado a trabajar. Bueno, lo que decimos nosotros es que no se despidan esas personas, que haya un salario en el cual el dueño del hotel busque dar un salario menor y se compense con un apoyo gubernamental. Pero es para el trabajador, no es para que rescates a la empresa. Entiendo. Ustedes han pedido al gobierno colaborar, si entiendo bien, con un 50% del pago de las nóminas de los trabajadores durante los 3 meses que durará la emergencia nacional. Lo que hemos dicho en los casos extremos, y puse el ejemplo de los hoteles, porque es uno de los casos más extremos que tenemos. Esa actividad se redujo a 0 de un día para otro. Es uno de los sectores más afectados. La aeronáutica, los hoteles, las compañías de restaurantes, todos los que dan servicios al turismo, los informales, la gente que vende en las calles, todos esos son los que están hoy que estamos tú y yo platicando, enormemente impactados. Después hay cadenas de valor que se han interrumpido. Por ejemplo, si tú eres una maquiladora y no estás recibiendo los insumos para fabricar lo que maquilas, bueno, pues evidentemente no tienes manera de procesar los productos. Se ha detenido todo en el mundo y especialmente para nosotros, que es lo que más nos ocupa y nos preocupa. Claro, ¿han hecho algún cálculo ustedes de cuánto costaría un apoyo a las empresas? Cifras, y he oído algunas cifras, son sobre las rodillas. Yo creo más en el impacto que esto está teniendo. Hoy nos descalifica S&P, nos baja el grado de inversión, ya nada más tenemos un escalón por arriba del grado de inversión. Si nos bajaran otro más lo perderíamos, y al perderlo sería una pésima noticia, porque todo el dinero que entra de fondos internacionales saldría de un día para otro del país. Esto sí impactaría enormemente el tipo de cambio, impactaría al final el bienestar de los mexicanos de una manera increíble. Tenemos que cuidarlo. Sí, perdón, Carlos, en esta contingencia, ¿cuáles debieran ser los sectores privilegiados para que la economía este año no caiga de forma estrepitosa y que al mismo tiempo sea Nuestra realista? obsesión tiene que ser conservar el empleo. Ese debe de ser el sector más importante, que todas las políticas gubernamentales fueran orientadas a eso. Conservar el empleo, número 1, y número 2, que nuestro sistema de pagos funcione, que no se desplome nuestro sistema financiero. Esa sería la prioridad también dentro de todo esto. Eso nos asegura que lo demás lo podamos arreglar, pero sin un sistema financiero que opere y con una sociedad donde no tengamos trabajo, pues hombre, esto se vuelve una locura. Lo preguntaba porque hay sectores donde claramente la actividad tiene que parar, hoteles,
restaurantes, no así quizás otros sectores donde las medidas de distanciamiento social son más fáciles de aplicar. Por eso la pregunta de qué sectores deberían ser privilegiados en este momento para que la economía no caiga demasiado. Hay toda una serie de sectores estratégicos que están definidos y que están impactados. Tú puedes empezar por los trabajos informales, las pequeñas empresas, los pequeños talleres, todo aquel que da un servicio, pues hoy se está viendo afectado enormemente porque pues, no tiene ingresos, se le terminaron sus ingresos. En México una muy buena parte de la población vive al día, no vive de beneficios o de apoyos sociales, vive al día, trabajan, hacen su esfuerzo, no reciben el apoyo gubernamental y viven de lo que generan día por día. Si esto se detiene, bueno, pues evidentemente tiene un impacto en la vida de las personas. Claro. Perfecto. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, te agradezco muchísimo por esta conversación y espero que estemos en contacto en las próximas semanas nuevamente, si me lo permites. Estamos muy preocupados y muy ocupados. Lo único que nos interesa es que a México no se le perjudique y que trabajemos todos de una manera unida, sin denostaciones y sin divisiones, por tratar de que en la crisis se demuestre la solidaridad de México. Desde luego es un momento de unidad. Muchas gracias. Buenas noches, Carlos. En fin, como son tiempos para muchos de confinamiento, de quedarse en casa, y hay que encontrar pues maneras de pasar la cuarentena y de divertirse. Este pequeño videíto es una de las maneras que hoy ustedes pueden encontrar. Los dejo con ese material. Vamos a un corte y ya volvemos. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. El mundo está en estado de alerta. Aquí en la ciudad, en el país y prácticamente en todas las geografías, la realidad se transforma constantemente. Hoy, hacer comunidad es más importante que nunca. Hágalo con nosotros, de 1 a 3 de la tarde. La Octava, siempre cerca de ti. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo. Doroteo Aucoc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Protégete del coronavirus siguiendo 3 simples pasos.
Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión, ¿qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Su Salud y estás viendo La Octava. Pues desde hace algún tiempo, Roberto Trad, que es el director del Instituto de Comunicación Estratégica, que es un reconocido estratega político de este país, ha venido haciendo, tomado el trabajo de hacer un seguimiento puntual de las mañaneras del presidente. Pero lo que ha hecho Roberto Trad y su equipo es muy notable porque de toda esta homilía mañanera, para llamarla de alguna manera, donde a veces hay mucha palabrería que se repite todos los días, sí hay mensajes importantes. El tema es que hay que tomarse a veces 1 hora, 1 hora y media, 2 horas para sacar de ahí qué es lo importante y darle un cierto contexto. Y al mismo tiempo lo que hace Roberto, que es muy interesante, es que él analiza los mensajes más relevantes en su trasfondo y compara lo que el presidente dijo con lo que el presidente habría querido decir. Y es muy interesante el ejercicio. Entonces, hoy le pedí a Roberto que nos pueda contar y hacer un balance de la mañanera de hoy, que no fue una mañanera más, fue una mañanera relevante. Y me gustaría justamente por eso empezar por preguntarle a Roberto Trad, a quien le doy la bienvenida aquí en La Octava, ¿cuál es el mensaje qué fue lo más importante de la mañanera de hoy? Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Queridísimo Hernán, buenas noches, un lujo estar contigo aquí en La Octava. El lujo es mío, completamente. Bueno, pues vamos a entrarle al tema. Fíjate que hoy la mañanera fue muy interesante porque se terminaron las contradicciones. Para mí lo más relevante en la mañanera de hoy es que se termina la contradicción permanente entre los mensajes del presidente de tranquilidad, de salir a la calle, de velar por la economía de los más pobres y tal, en tonos, digamos, en diversos tonos, ¿no? Desde burlándose con la estampita hasta pidiendo que vayamos a salir a las fondas, que se venían contradiciendo con los mensajes del subsecretario López-Gatell, incluso de Claudia Sheinbaum, que decían, ya quedémonos en casa, ya viene la fase 2, y hoy se terminan las contradicciones, y finalmente todos en una sola voz decimos, vamos a guardarnos en casa. Para mí eso es lo más relevante que pasó hoy en la mañanera. Muy notable, sin lugar a dudas. Y de ahí, ¿qué otros mensajes se derivan de importantes de la mañanera de hoy, Roberto? Bueno, lo primero es que finalmente el presidente, a través del subsecretario López-Gatell, ya acepta que sí se viene tan duro como dicen los medios que se va a venir y como se venía advirtiendo, digamos, en la psicosis colectiva, ¿no? Sí. Había una especie de psicosis colectiva que el presidente estaba menoscabando, de alguna manera, por una cuestión muy importante, y es que el presidente estaba poniendo por delante
el bienestar el bienestar económico de las clases menos favorecidas. Recordemos que el coronavirus sí había avanzado primero por quienes tenían posibilidad de viajar, y las clases menos favorecidas, digamos, los pobres, que es el público del presidente López Obrador, para quien gobierna principalmente el presidente López Obrador, pues no estaban, la amenaza era más bien económica en un principio, más que de salud pública. Hoy ya el presidente dice la amenaza de salud pública es para todas las clases sociales. Me parece que ese es el corte importante, aceptar que avanzamos a la fase 3. Y un detalle muy importante, es la primera vez que un funcionario en vivo durante la conferencia contradice al presidente. Le quiero contar al público qué pasó, pues seguramente no vieron la mañanera todos los que nos están viendo y escuchando. El presidente le pregunta a López-Gatell, oiga, ¿y podemos seguir saliendo y podemos seguir comiendo en las fondas y tal? Y dice, no, presidente, ya no. Ahora sí, ya no. Ahora la instrucción es quedémonos en casa. Y me parece interesante porque eso pues le da mucha credibilidad a López-Gatell, que en general lo venía haciendo muy bien, pero que la propia actitud del presidente, digamos, de las últimas 2 semanas, de seguir abrazando niños y tal, pues menoscababa la credibilidad de López-Gatell. Lo ponía en un lugar incómodo, ¿verdad? Lo ponía en un lugar difícil. Porque López-Gatell es un técnico que venía haciendo bien su trabajo, con un error, me parece, que cometió hace unas semanas cuando dice que lo que es contagioso del presidente es su liderazgo, ¿no? Bueno. Su liderazgo moral es lo que fue un error de estos que cometen los funcionarios cuando quieren quedar bien con el jefe. Pero fuera de eso, había sido impecable López-Gatell. Sí. Y el presidente lo había contradecido mucho, y hoy el presidente finalmente se alinea a lo que dice su subordinado, que es el subsecretario López-Gatell. Sí, y hay también otro tema que me imagino que habrás detectado de la mañanera de hoy, Roberto, que es cómo entra la dimensión internacional. El presidente diciéndole, le dije al G20 esto y esto y esto, y lo hace de una manera muy puntual y muy enérgica. Un presidente que normalmente no veríamos probablemente en el escenario internacional, que incluso nunca ha estado muy preocupado por el G20 y no ha ido a sus encuentros internacionales, pero hoy pareciera ser que tenía 2 o 3 cosas, a ver si coincides con esto, pero 2 o 3 cosas importantes que decir ahí, e incluso vino Ebrard a reforzarlas ahí, de una manera que, bueno, ya sabemos que cuando Ebrard aparece en la mañanera sube de nivel también. Fíjate que es interesante lo que dices, porque el mensaje que dice en la mañanera el presidente que manda al G20 es no abandonar a los pobres. Otra vez regresando a digamos, a uno de sus ejes de gobierno, ¿no? Claro. El presidente pide en el G20 no abandonar a los pobres y apoyarse entre todas las naciones para salir adelante. También hace un llamado a la ONU para que intervengan en contra del monopolio de medicamentos para tratar el virus y los insumos médicos. Solicitó no cerrar fronteras y dejar atrás el racismo, ¿no? Todo esto dice que dijo en el G20 el presidente, y lo que hace realmente es que reivindica su agenda. El presidente López Obrador, digamos, frente al G20 y en medios internacionales, había tenido muchas críticas, otra vez, no necesariamente por su posición de primero los pobres, sino por las formas tan caricaturescas. Salir con estampitas es una nota que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Cuando sale con las estampitas de protección, ¿no? De los santos, es una nota que le da la vuelta al mundo, y hoy, digamos, por lo menos frente a México en la mañanera, lo que nos quiso decir el presidente es: ya estoy bien con el mundo, ya no me van a criticar más, ya les expliqué que todo lo que estoy haciendo es pedir primero a los pobres y apoyarnos para que los pobres puedan salir adelante. Bueno, yo creo que el presidente fundamentalmente le habla al pueblo, pues, al pueblo entendido como los excluidos, ¿no? El pueblo que es una construcción política, claro, de los excluidos. Y cuando el presidente sacó sus estampitas, para mí, claro, no nos estaba hablando ni a ti ni a mí, Roberto, le estaba hablando a ese pueblo,
y estaba utilizando valores de la religiosidad popular que para el pueblo sí son significativos. Claro, es fácil ridiculizarlo, pero por lo menos yo así lo leí. Es correcto, lo que dices es correcto. Además, el presidente lleva comunicando así 18 años, bueno, ya 19, desde que era jefe de gobierno, 12 años en campaña, lleva comunicándose así con su electorado, con lo que en inglés llaman su constituent, ¿no? Estratégicamente ha venido construyendo esta manera de comunicarse y este lenguaje con ellos. Ahora, el problema con el tono y manera que tuvo en las últimas semanas en la mañanera es que al tiempo que efectivamente seguía comunicándose en código de pueblo con el pueblo, también se estaba burlando del no pueblo, también se estaba burlando y desacreditando las posiciones que no coincidían con las de él. Y ese tono y manera le restaron seriedad y provocaron que, por ejemplo, el tema de las estampitas no fuera tomado como un asunto de comunicación con el pueblo, sino como un asunto de burlarse de la situación y de sus detractores, ¿no? Claro. Roberto, pues te agradezco mucho el análisis y espero que lo podamos repetir. Encantado. Creo que quieras, mi queridísimo va a ser Hernán. muy útil para todo el público de La Octava. Muchísimas gracias, Hernán, por el espacio y bueno, pues como te dije, un lujo estar aquí contigo. Gracias, estamos en contacto. Vamos a unos anuncios y volvemos en un minuto. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Te invitamos a que nos escuches de lunes a domingo, aquí por supuesto en el Maña News, en esta transmisión especial de La Octava en relación al COVID-19. Información veraz, información certificada, información que tú necesitas saber para estar bien enterado de todo lo relacionado con esta pandemia internacional. ¿Por qué? Porque La Octava siempre cerca de ti. Maña News. La Octava, siempre cerca de ti. Doroteo, Aucoc me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Porque en esta cobertura tu opinión nos interesa y tus preguntas son importantes. En Coronavirus con especialistas, Ricardo Rafael y Luisa Cantú están listos para leerte, escucharte y hacer oír tu voz. Hola Ricardo, buenas noches. Mi nombre es Yadira. La situación está muy drástica. Envíanos tus preguntas, dudas y consultas a WhatsApp para que nuestros especialistas invitados te respondan. Pues que llegue lo poquito que caiga para que podamos seguir viviendo, seguir trabajando. Escríbenos y pregúntanos por WhatsApp al 5539 66 69 77. Yo soy una persona de la tercera edad. Coronavirus con especialistas. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En La Octava. El mundo está en estado de alerta. Aquí en la ciudad, en el país y prácticamente en todas las geografías, la realidad se transforma constantemente. Hoy, hacer comunidad es más importante que nunca. Hágalo con nosotros, de 1 a 3 de la tarde. La Octava, siempre cerca de ti. Información. Credibilidad.
análisis, libertad. La Octava 8.1. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Como aquí te hemos informado, se han venido registrando compras de pánico en gran parte del país. Hoy diversas tiendas de autoservicio han comenzado a restringir la venta de productos. Jessica Moguel tiene la historia completa. Encargado de abarrotes, atención a clientes, soluciones. Abarrotes, atención a cliente, soluciones. Hace 9 días las cajas estaban llenas y los anaqueles vacíos. Hoy, supermercados comienzan a limitar la compra de artículos de primera necesidad y productos de limpieza. Solo sí que eso es peor para nosotros. Imagínate si nos están limitando, ¿qué vamos a hacer? Frutas, verduras y comida congelada, leche, mantequilla, huevo, alcohol, gel antibacterial, guantes, toallas femeninas, jabón líquido, papel de baño y limpiadores de piso y muebles. Todos están limitados a no más de 4 piezas por persona o familia. No es cosa que se puede echar a perder o cualquier otra cosa. Total, los alimentos, pues sí, ¿no? Escasez y bastante gente y todo el mundo come. Pero pues las toallas femeninas nada más las usamos las mujeres, no los hombres. La Octava realizó un recorrido por supermercados de la alcaldía Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. En el centro de la ciudad solo hay limitaciones para artículos de limpieza. Pero siento que es una forma de evitar las compras pánico y que de alguna forma mucha gente deja de tener productos que pueden servir para su familia y porque los tienen almacenados todos en algunas casas, ¿no? Al poniente de la capital, en la zona de Polanco, la mayoría de los productos están restringidos. Pese a ello, el pasillo del papel de baño, frijol y harina comienza a vaciarse. En la alcaldía Azcapotzalco solo pueden llevarse entre 1 y 3 paquetes de huevo, desinfectantes y papel de baño. Mira, yo lo veo bien, porque al final del día no tenemos por qué entrar en pánico, ¿no? El hecho de que compres masivamente no te va a dar la salvación o te va a evitar que te enfermes, ¿no? En la Ciudad de México, supermercados de la alcaldía Gustavo Amadero comenzaron a hacer este tipo de limitaciones hace 10 días. Sin embargo, el Consejo Nacional Agropecuario aseguró que aún existe suficiente abasto de productos básicos. Para La Octava, Jessica Moguel. Una medida que seguramente a mucha gente le molestará, obviamente más a la gente que anda en la histeria de querer hacer compras de pánico y retacarle a la cena de cosas y de papel de baño. Yo no sé por qué hay una obsesión con el papel de baño. Ya la platicamos ayer con un psicoanalista que nos daba algunas de sus hipótesis, pero parece ser una medida necesaria en estas circunstancias. Si fuéramos los consumidores y los ciudadanos más conscientes y tuviéramos hábitos de consumo más racionales. Pero claro, frente a este tipo de conductas sociales, no hay a veces otra alternativa que ponerle límite a lo que nos podemos llevar de cada producto para que no suframos una crisis de desabasto. Entonces la medida, en mi opinión, no está mal. Toda proporción guardada, hay también una situación grave que está involucrando en este momento a los supermercados y otras tiendas de saqueos que se están dando. Gente que aprovecha la coyuntura para saquear supermercados y tiendas. Hoy el Universal publica una nota donde dice que por Facebook se están convocando a estos saqueos. Chedraui ha sido una de las víctimas de estos saqueos y también otros supermercados en el país. Y pues creo que es un momento en el que hay que invitarnos todos a la calma. Me gustaría saber cuál es tu historia. ¿Te están faltando productos en la tienda cercana a tu domicilio? ¿Cómo estás viviendo el autoconfinamiento? Ya me corrigió aquí la producción que dije confinamiento. No es confinamiento, es autoconfinamiento porque nadie nos ha obligado a confinarnos en nuestros domicilios. Pero cuéntame cómo estás viviendo el autoconfinamiento, dónde lo estás viviendo. Mándame un video y cuéntame tu historia y aquí la pasamos porque lo que queremos en La Octava
y especialmente en este espacio, es que tú te conviertas en periodista. Entonces, mándanos una historia, cuéntanos cómo estás viviendo este momento y nosotros lo transmitimos. Voy a una pausa, pero los dejo con este video como un ejemplo de los materiales que nos pueden hacer llegar. Vamos a un corte. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Cocine sin grasa y ahorrando dinero en luz o gas. Vea todas las pruebas de resistencia y antiadherencia que hicimos. Ya vio cómo quedan los convencionales y los de Jade Cook perfectos. Voy a darle vuelta a mi huevo sin pala. Solo le voy a soplar, fíjense nada más. Estamos de vuelta en La Octava, transmitiendo, haciendo un esfuerzo por tener toda la cobertura del coronavirus, porque este es un momento en el que está circulando mucha información falsa, mucha fake news, y lo que aquí queremos es poderte dar información verificada, información confiable, y estamos para eso trabajando de sol a sol. Hay una producción dedicada a cubrir el tema del coronavirus. Estamos todos los días de lunes a domingo en este espacio de 8 a 10 de la noche. Nos puede seguir por Canal 8 de Televisión Abierta.
canal 8.1 de televisión abierta, o bien por Easy, Axtel, Total Play, también en el canal 8. Nos puedes seguir si vas en tu carro, nos puedes seguir en el 88.1 de FM o en tu casa también, por el radio. Si te lo perdiste, está en YouTube, también tenemos un canal de YouTube con toda la información. Y bueno, recibo un tuit muy alentador que voy a leer de nuestro amigo Duque de Pitahayas, que no tengo el gusto de conocerlo, pero donde sea que esté le mando un saludo, que me dice, pues hoy viendo el especial de coronavirus de la Octava Digital con Hernán Gómez B., es mejor este show que los alarmistas y con una agenda negativa al gobierno, con odio al presidente AMLO y sin análisis de lo que se ha hecho por el COVID-2019. Hashtag cuarentena positiva. Pues nos sumamos a la cuarentena positiva. Sigamos con la información. Aprueba el Congreso de Veracruz remover definitivamente del cargo al fiscal general del Estado, Jorge Winkler, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y fue separado de sus funciones desde 2019. El Banco de México, por su parte, anuncia que operará con un mínimo de personal en estos días ante la fase 2 de contingencia sanitaria por el coronavirus, y se precisó también que se mantendrán las medidas de higiene y prácticas sanitarias, a las cuales también aplicará el manejo de monedas y billetes. Y ante la crisis sanitaria que enfrenta el país, el Infonavit dio a conocer que a partir del 15 de abril dispondrá de más de 7,000 millones de pesos para aplicar el seguro de desempleo y cubrir los pagos de hasta 3 meses de los acreditados que pierdan su trabajo. Y sobre Venezuela, al ser cuestionado esta mañana en la mañanera sobre su posición ante los cargos presentados por Estados Unidos en contra del presidente Nicolás Maduro, López Obrador apeló a los principios de no intervención de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, no dijo nada, evitó el tema. Esto sucedió después de que el fiscal de Estados Unidos, William Barr, anunció que presentará cargos criminales por narcotráfico en contra del presidente venezolano. Y hace poco tiempo terminó en Palacio Nacional la conferencia de prensa de las autoridades sanitarias. Tengo en la línea a mi compañero reportero Miguel Luna para ver si me puede contar qué fue lo que pasó en esta conferencia con el subsecretario López-Gatell, que entiendo que estuvo en esa conferencia. Miguel, buenas noches. Miguel, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, gracias. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Comentarte que efectivamente en el reporte de esta noche que encabezó el doctor Hugo López-Gatell se enfocó, a los últimos casos que se han presentado de coronavirus, pero también a la situación del confinamiento y la violencia de género que esto puede generar. Te comento en principio que los casos de coronavirus se dispararon en las últimas 24 horas, aumentaron en 110, de 475 pasaron a 585. Actualmente hay 585 personas en México confirmados como positivos de coronavirus. También se incrementaron a 36 los casos de contagio comunitario. Fallecieron otras 2 personas en las últimas horas, una en la Ciudad de México y otra en Jalisco, con lo que suman en total 8 los decesos. Mencionarte que en esta conferencia de prensa, Ana Luisa de la Garza, que es directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Secretaría de Salud, se refirió a que de los fallecidos, un 87% son hombres y un 13% son mujeres. La mitad de las defunciones se ha registrado en hospitales y clínicas del Seguro Social. Miguel, disculpa que te interrumpa. Se dio prioridad al tema de la equidad de género durante la etapa de confinamiento en los hogares por el coronavirus. Y es que Nadine Gassman, que es directora del Instituto Nacional de las Mujeres, habló de que es tiempo de reconocer que estas actividades de confinamiento y de cuidado en el hogar son de todas y todas, no solo de las mujeres. Dijo que no hay que cargarle la mano a las mujeres ahora que vamos a estar en aislamiento. Dijo que las mujeres, los hombres e incluso los hijos, todos deben participar
en estos cuidados. También se refirió a que si es necesario, las mujeres pueden marcar al 911 para atender cualquier caso de violencia familiar durante la cuarentena. Y es que se dijo en la conferencia, Hernán, que esta cuarentena, este aislamiento puede generar estrés o conflictos en las relaciones familiares, en las parejas, y por ello las mujeres que se sientan agredidas o que se sientan en riesgo pueden marcar al 911. Te comento por último, Hernán, que también estuvo el director de prestaciones médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja. Él reconoció la falta de insumos y equipos de protección en hospitales y clínicas del Seguro Social para atender la epidemia, lo que ha generado, dijo, 23 manifestaciones en 12 estados, y reconoció que reclaman lo justo, tanto doctores como enfermeras reclaman lo justo, pero aseguró que ya se está atendiendo este problema de falta de insumos y protección para doctores y enfermeras en hospitales del Seguro Social. Hernán, fue a grosso modo lo que ocurrió esta noche en esta conferencia de prensa. Mañana se cumple un mes del primer caso que se registró de coronavirus aquí en nuestro país. Miguel, muchas gracias. Dime una cosa, por lo que entiendo entonces el coronavirus está afectando de manera desproporcionada mucho más a hombres que a mujeres. Sí. ¿Hay alguna hipótesis? En cuanto a casos confirmados positivos, son en su mayoría hombres. Actualmente la cifra es de 56% hombres y el resto mujeres. Y en el caso de los decesos, sí son más los hombres que están falleciendo por coronavirus que las mujeres. Está afectando más al sexo masculino que al sexo femenino. Interesante que el tema de la violencia de género sea abordado en esta coyuntura del coronavirus, porque es un tema que estuvo en semanas previas y quizás salió de la coyuntura por el tema del coronavirus, pero hoy vuelve el tema de la violencia de género y vuelve precisamente a la discusión que tiene que ver con el coronavirus. Y creo que es interesante que el propio gobierno traiga este tema, quizás sea un indicador de que el propio gobierno está ya subiéndose a esa agenda, qué bueno que lo haga. Y además me dices que ponen el 911 para que cualquier mujer que sea violentada llame al 911 y pida auxilio. Sí, creo que es una medida relevante. El 911, Hernán, para que las mujeres que se sientan agredidas o violentadas durante este aislamiento puedan marcar ese número para que reciban la atención correspondiente. No hubo mucho tiempo para preguntas, pero hubiera sido interesante que respondieran respecto a si ya han detectado algunos problemas relacionados con esta violencia de género, dado que hoy se tocó ese tema muy puntualmente. De hecho, se llevó la mayor parte de la conferencia este tema. En la conferencia, los datos duros que siempre los da el doctor Hugo López-Gatell, ahora los dio una mujer, los dio precisamente Ana Luisa de la Garza, que es directora de investigación operativa epidemiológica de la Secretaría de Salud. Y bueno, pues sí se puntualizó mucho en este tema. Vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de los siguientes días, si es que ya hay algunas llamadas en los siguientes días o semanas respecto a esta violencia que pudiera darse en los hogares. Y muy importante lo que dicen, que en los cuidados, en este aislamiento, pues es parte de todos, hombres, mujeres e incluso hijos. Pues qué interesante que el tema de las relaciones de género esté en esa discusión. Y te pregunto, ¿estaba el subsecretario López-Gatell en esta conferencia, Miguel? Sí, estaba, únicamente hizo la presentación respectiva de todas las mujeres que participaron y se sentó atrás y estuvo a la expectativa porque ellas fueron las que tomaron la batuta el día de hoy. Él les dejó el espacio a las mujeres. Sí, le dejó el espacio a las mujeres, incluso le dejó a la directora, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, a que ella dirigiera la conferencia y ella también dirigiera las preguntas y respuestas de los medios de comunicación. Órale, pues qué interesante. Dime, ¿lo ves muy cansado? Yo me imagino que el subsecretario López-Gatell debe estar exhausto. ¿Su rostro ya refleja este cansancio? Hay días en los que sí se nota, perdóname la expresión, pero se nota como si fuera un zombie. Se para a hablar y hablar y hablar, pero pareciera que está muy cansado. De hecho, en los últimos fines de semana no ha aparecido, me refiero a sábados y domingos, no ha aparecido. Yo creo que pues se toma algún descanso, porque sí ha sido agotador de lunes a domingo estar trabajando y estar participando en estas conferencias. Pues sí, es agotador estar de lunes a domingo, te lo puedo decir en carne propia. Muchas gracias, Miguel. Estamos en contacto. Gracias por la información. Buenas noches.
Pues desde hace algunas semanas, la población de distintos países alrededor del mundo ha ido implementando acciones comunitarias que, si bien no resuelven el problema de la pandemia del coronavirus, sí permiten que los ánimos mejoren un poco ante el autoconfinamiento. En naciones como Italia, Francia, Corea y Japón, las personas se han unido a cantar alguna melodía propia de las regiones. En algunos países, en España, por ejemplo, salen a aplaudir y así, pasan cosas así. En México, pues México no podía quedarse atrás. Y esta noche, en la unidad habitacional de Tlatelolco, se implementó el canto colectivo desde el encierro por la pandemia del coronavirus, así se llamó. De hecho, se espera que los vecinos de esta unidad habitacional de Tlatelolco, en la Ciudad de México, interpreten esta canción muy conocida que se llama Ramito de Violetas. Vámonos ¿a dónde nos vamos, productor? Vámonos ahora, vámonos a ver vamos a deportes. Vamos a platicar con Miguel Gurbitz, que tiene la información deportiva. ¿De qué va la información deportiva? Bueno, pues ahí está Miguel Gurbitz con la información. Saludos, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos con información deportiva, aunque no necesariamente tenga que ver con algo que suceda dentro de los campos o dentro de las canchas, sino con esto que tiene al mundo paralizado. Estamos hablando evidentemente del coronavirus. Vamos a viajar hasta España, en donde el día de hoy se informó que Vicente Martín González, quien fuera colaborador durante muchísimos años del conjunto de Leganés, el día de hoy ha fallecido. Él estuvo muchísimos años ligado a esta institución, el Leganés, que hoy evidentemente cobra, digamos, mayor importancia por el trabajo que está realizando el técnico mexicano Javier Aguirre, que ya dentro de lo deportivo busca salvar al equipo del descenso. Hay que recordar que el mexicano Javier Aguirre tomó a este conjunto hundido en el último lugar de la tabla general y hoy está a unos puntos de los puestos de salvación. Descansa en paz entonces Vicente Martín González, colaborador muy pero muy estrecho del conjunto del Leganés. Bueno, ¿cuándo vuelve la Liga MX? ¿Cuándo se vuelve a la actividad? ¿Cuándo vuelve a rodar la pelota? Es una pregunta gigantesca que aún no tiene una respuesta fija. A través de teleconferencias, de llamadas telefónicas, los dueños del fútbol mexicano han acordado que el 15 de mayo podría resultar una fecha ideal para volver a jugar al fútbol en este torneo mexicano. Lo cierto es que cualquier fecha impuesta el día de hoy resulta un castillo en el aire. Falta mucho tiempo, claro, para esa fecha, el 15 de mayo. Parece que falta bastante. Sin embargo, bueno, ante esta emergencia mundial, uno nunca puede dar por hecho las cosas. Así que tendremos que esperar. Parece que la Liga MX podría volver a jugarse el 15 de mayo. Así lo han establecido los federativos y los dueños de la pelota. Bueno, y en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de preocupación, en estos tiempos en donde normalmente vemos caras largas, es cuando sale la mejor parte de los seres humanos. Y varias instituciones, varios deportistas de la NFL, del fútbol, en fin, varios líderes, porque no solamente se trata de ser líder dentro del terreno de juego, sino varios líderes fuera de ella han decidido apoyar. En esta ocasión ha sido el conjunto de la Roma, el conjunto italiano, que ha decidido donar miles de kits de comida para abonados y para gente que esté ligada al club, mayores de 75 años de edad. Lo ha hecho Messi, lo ha hecho Cristiano Ronaldo, lo han hecho varios equipos de fútbol, lo ha hecho Drew Brees, Russell Wilson, el mariscal de campo de los Halcones Marinos de Seattle. Repito, en los malos tiempos es cuando se ven las mejores facetas de los seres humanos. Ojalá que así siga siendo. Hernán, te mando un abrazo y continuamos pendientes de todo lo que suceda en el mundo deportivo. Gracias. Muchas gracias, Miguel, y abrazos hasta Miami. Pues al principio de este programa les comenté que Estados Unidos se está convirtiendo ya en el epicentro de contagios de coronavirus a nivel mundial, con 83.836 casos y ya 1.208 fallecimientos. Son ya más casos que los de Italia, donde hay 80.589 casos. Y esto evidentemente implica un enorme reto para México. Implica un enorme reto porque México y Estados Unidos comparten una frontera inmensa, porque
creo que son los 15 millones de mexicanos que habitan en Estados Unidos, y porque es, sin lugar a dudas, la relación bilateral más importante que tiene México por nuestra vecindad. Entonces, le agradezco mucho a nuestra embajadora en los Estados Unidos, a Marta Bárcena, que me tome esta llamada para platicar sobre este tema. Embajadora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Hernán, y buenas noches a tu auditorio. Pues aquí en Estados Unidos, siguiendo efectivamente el desarrollo del coronavirus que cambia hora con hora, y como lo has bien dicho ya, con más de 83,000 casos, es ahorita el país con más casos registrados. Embajadora, entiendo, bueno, primero me congratulo de que no tengas coronavirus, porque entiendo que tuviste que hacerte una prueba y estás bien, y me alegra mucho. Pero también quería preguntarte, entiendo que estás en algún tipo de autoconfinamiento en este momento. ¿Cómo estás tú y cómo están los funcionarios de la embajada? Los funcionarios de la embajada, del consulado y del Instituto Cultural estamos siguiendo las disposiciones de las autoridades del Distrito de Columbia, que han indicado que trabajemos desde casa. Bien. Desde el día de ayer a las 10, bueno, ya desde antes, pero ayer todavía se ampliaron las medidas. Solamente están abiertos al público los servicios esenciales. Léase supermercados, farmacias, hospitales, algunos restaurantes en donde la gente no puede ir, pero puede ordenar la comida y pasar a recogerla. Y se ha pedido a toda la población que se quede en su casa. Estas medidas se extenderán hasta el 24 de abril. El gobierno federal tiene también las mismas disposiciones, todas las oficinas del gobierno federal de los Estados Unidos aquí, trabajando desde casa, y por lo tanto, tanto la embajada como el consulado y el instituto estamos trabajando con unas guardias rotativas en donde está el personal del servicio exterior y los demás, todos trabajando desde casa, siendo muy creativos, y estamos descubriendo que, bueno, que sí se puede hacer mucho y que la prioridad para nosotros es seguir al servicio de la comunidad mexicana. Qué importante. A nosotros mucha gente nos sigue de la comunidad mexicana en Estados Unidos, sigue nuestros programas, nos manda mensajes, estamos en contacto con ellos. Me gustaría saber, embajadora, ¿cómo están en este momento las comunidades mexicanas residentes en Estados Unidos? ¿Has podido conversar con ellos? ¿Has podido platicar? Por ejemplo, me preocupa mucho qué pasaría en este momento si una persona, un mexicano o mexicana indocumentado contrajera el virus. ¿Tendría servicios de salud a los cuales acudir? ¿Qué le preocupa más en este momento a la comunidad mexicana por allá? Bueno, las preocupaciones de la comunidad mexicana han sido ya muchas en los últimos meses, porque ya había de por sí un ambiente de temor. Ya había un ambiente de temor por una serie de medidas que se habían estado tomando, como era el incremento de redadas, como la llamada orden respecto a la carga pública, es decir, que si el gobierno consideraba que alguien que solicitara ayuda médica se convertía en una carga pública para los Estados Unidos, entonces sus procesos de regularización migratoria se verían afectados. En ese sentido, nuestra mayor preocupación es que la comunidad mexicana acude poco en general a los servicios médicos. Tienden a automedicarse, y esa es una gran preocupación. ¿Cómo lo hemos resuelto desde hace tiempo y ahora estamos activos? Todos los consulados de México tienen la llamada ventanilla de salud, que normalmente es in situ en los consulados, pero ahorita todos los consulados están trabajando con teléfonos de emergencia, atendiendo justamente dudas de la comunidad, y entre ellas las dudas en cuanto a cuestiones de salud. Nuestros aliados en materia de la ventanilla de salud están orientando a quienes a
a qué autoridades pueden recurrir si se sienten mal, cuáles son sus síntomas, etcétera. Debo decir que sí se ha dicho que todas las pruebas de COVID en los Estados Unidos serán gratuitas. Ahora, lo que pasa es que no hay suficientes pruebas ni siquiera en los Estados Unidos y por lo tanto las propias autoridades federales en sus conferencias diarias han pedido que se vayan a hacer la prueba, 1, los que tengan síntomas graves y 2, los que hayan tenido contacto con alguien probado que tuvo esos síntomas y que sean poblaciones vulnerables, ¿no? Claro. Que tengan alguna enfermedad, etcétera. Entonces, esa es la información que estamos tratando de transmitir a toda la comunidad mexicana todo el tiempo. Nosotros vamos a difundir también esta información, embajadora. ¿En qué estado se encuentra en este momento, después de las conversaciones que hubo entre el canciller Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo, en qué estado se encuentra nuestra frontera con Estados Unidos? Tengo la impresión de que llegamos a un acuerdo donde se facilita el intercambio de mercancías, no así el de personas, quedó muchísimo más restringido. Pero, ¿cuál sería el cuadro de esta digamos, de la cuestión fronteriza? Bueno, el acuerdo que se llegó entre Estados Unidos y México y entre Estados Unidos y Canadá fue para restringir los viajes no esenciales. ¿Qué se entienden por viajes no esenciales? Los viajes de turismo, los viajes de entretenimiento, los viajes para asistir, por ejemplo, a un concierto, que por cierto ahorita están casi todos cancelados. Todos los demás viajes que tengan que ver con el comercio, que tengan que ver con la necesidad de cruzar la frontera para atenderse médicamente, que tengan que ver con todo lo que es el cruce de alimentos y el trabajo de alimentos, todo eso está permitido. Lo que hemos visto es que en virtud de las medidas que han tomado los condados y las ciudades en la frontera de los Estados Unidos, también medidas muy restrictivas como las que estamos teniendo aquí en la capital de los Estados Unidos, y también porque ha bajado la actividad en las ciudades mexicanas, hemos visto una disminución natural del flujo en la frontera. Dependiendo del puerto de entrada donde vayas, hemos visto disminuciones de entre 20 y 60% del cruce de personas, alrededor de quizás un 20%, 30% del cruce de vehículos ligeros, mientras que la carga se ha visto afectada en muchísima menor medida, porque el tránsito de equipos médicos, de productos agrícolas, de insumos para la manufactura, eso sigue. Lo que hemos visto es una frontera relativamente tranquila, no hemos visto mayores problemas en los cruces, les digo, el porcentaje de cruces ha disminuido de manera radical y por lo tanto también los tiempos de espera en los cruces en general se mantienen igual que antes o en algunos casos son todavía menores. Entonces, las medidas que se han adoptado hasta ahora están trabajando, son medidas que se adoptaron durante un mes, del 20 de marzo al 20 de abril, y dependiendo de la evolución de la pandemia, tanto en Estados Unidos como en México, se decidirá si se prolongan o terminan en esa fecha. Embajadora, pero han sido medidas que muestran la cooperación que hay entre ambos países. Bien. Pero no solo es lo de frontera, hay una conversación muy intensa a diferentes niveles de cooperación en materia de salud. Interesante. Embajadora, las pláticas entre el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Mike Pompeo, ¿qué nos podría contar de estas conversaciones, de cómo se dieron, de cómo han fluido? Bueno, ellos tienen unas conversaciones periódicas y estuvieron conversando a raíz de que pues se tenía que llegar a un acuerdo en estos temas. Quiero decir que el canciller Ebrard estuvo siempre en contacto con el secretario Pompeo, pero las conversaciones se dieron también a unos niveles
digamos, a otro nivel con el Departamento de Seguridad Interior, que es el que opera todos los organismos que están en la frontera. Entonces, hubo las conversaciones a nivel de salud, estoy diciendo, con dos mecanismos fundamentales, un grupo de trabajo en materia de temas de salud y otro que se conoce como el NAPAPI, que es un organismo trilateral, un mecanismo trilateral de consultas entre México, Estados Unidos y Canadá, específicamente para atender pandemias. Entonces, el canciller Ebrard con el secretario Pompeo y las conversaciones que se llevaron a cabo con el Departamento de Seguridad Interior, se llegó al comunicado o a la iniciativa conjunta de limitar el cruce de frontera a los viajes esenciales, a preservar justamente el funcionamiento de las economías de los dos países, pero sobre todo proteger la salud de los habitantes de los dos países. Bien. Por otra parte, en las conversaciones en materia de salud se están viendo justamente protocolos más concretos para que se mantenga toda la proveeduría de equipo médico, para que la región de América del Norte tenga la garantía de que va a tener el acceso a ese equipo médico. ¿Qué riesgos implica para México, embajadora, ser vecinos? Bueno, me imagino que todo tipo de riesgos, ser vecinos del país que hoy tiene más número de contagios en todo el mundo. Esta información me parece que recién se ha oficializado hace unos días. Implicaría... Pues hace unas horas, porque todavía ayer no era el país con mayor número de contagios. Ayer en la noche, hoy en la mañana empezó a ser el país con el mayor número de contagios. Yo creo que tiene riesgos, pero, a ver, yo lo que quiero enfatizar es el ambiente de cooperación que ha prevalecido hasta ahora, sabiendo que estamos enfrentando un reto común. Eso es lo que yo quisiera subrayar. Sin duda alguna hay retos. Veíamos ayer los intentos de cierre del puerto de Nogales por parte del lado mexicano, decir, bueno, no queremos que entren americanos porque son los que están trayendo el virus, pues sí. Pero yo creo que esos son casos aislados. Yo creo que lo más importante aquí es, uno, que a nivel de las autoridades de salud y sanitarias y a nivel del diálogo que tenemos con el Departamento de Estado, se mantenga un flujo de información creíble y válido. Es decir, que nos estamos intercambiando constantemente las estadísticas sobre la evolución de la enfermedad, tanto de México, de Estados Unidos, de Canadá. Nos estamos intercambiando las medidas que estamos tomando unos y otros. Es decir, ¿qué estamos haciendo para garantizar que se va a controlar esta pandemia, que las curvas no se van a disparar como sucedió hasta cierta medida en otros países? Tercero, que vamos a tener esta proveeduría y acceso al equipo médico. Lo más importante es tener ese diálogo fluido, claro, y esa cooperación constante. Embajadora, me llega un tuit de alguien que me dice que para México es peligroso estar al lado de Estados Unidos y que más que ellos cerrar la frontera, nosotros somos los que deberíamos cerrar la frontera a Estados Unidos. ¿Cómo le podemos responder en palabras muy simples a esta persona que nos hace esta pregunta? Y también otra más, me preguntan por el número de contagiados, si hay alguna idea de cuántas personas mexicanas en Estados Unidos podrían estar contagiadas por el riesgo que implica que esas personas, que muchos de los mexicanos que están allá vengan a México a ver a sus familiares. Bueno, a ver, voy primero, que deberíamos de ser nosotros los que cerráramos la frontera. No lo dije yo, embajadora. Estamos tomando las medidas adecuadas para mantener un orden en la frontera y que en este momento uno de los mayores riesgos es un excesivo nacionalismo para tratar de resolver una crisis que es una crisis de salud global, que es una pandemia, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Claro.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enfatizar la cooperación por encima de esta visión nacionalista de yo me cierro y me aíslo y no dejo pasar nada y entonces no me va a pasar nada, no me va a suceder nada. Claro. Esa es una postura equivocada. En cuanto al número de mexicanos, aquí es un tema un poco más complicado. Miren, cuando tenemos nosotros un mexicano que se le detecta el virus, que está en un centro de detención, que está en una cárcel, los protocolos que tenemos de comunicación con las autoridades estadounidenses hacen que inmediatamente nos comuniquen ese tema. Y cuando nos los comunican, los consulados, el consulado que le toca, pues se pone en contacto con la cárcel, con las autoridades para ver cómo está la persona. Sí. Hasta ahora hemos tenido la información de un fallecido en Chicago por el coronavirus y una persona que estaba en un centro de detención en Nueva Jersey y que le está prestando el Consulado de México en Nueva York la atención debida. Ahora, esto no quiere decir que sean los únicos contagiados. Probablemente haya muchos otros mexicanos, no sabemos cuántos, estudiantes o gente que trabaja aquí, que tiene residencia legal, contagiados, y que si no se comunican con el consulado, con la embajada, pues no sabemos que están contagiados. Pero, digo, los 50 consulados de México en Estados Unidos tienen una línea de emergencia abierta y algo muy importante, tenemos un centro de información y atención a los mexicanos conocido como el CIAM, que funciona 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días al año. CIAM. Hay unos teléfonos que se conocen y que se saben. El teléfono desde Estados Unidos y Canadá es el 520 ¿Sí? 623 7874. Bien. Y si se llama desde México, si se marca desde México, es el +1 520 623 7874. Los voy a repetir, embajadora. Voy a repetir los números del CIAM. Desde Estados Unidos es el 520 623 7874 y desde México aquí precedido del +1. Precedido del +1 y desde México también precedido del +1, el 520-623-7864. Sí, así es. Son esos dos. Con esos números y que esos números están abiertos 24 horas al día y a través del CIAM nos están llegando muchas preguntas o solicitudes para atender casos específicos que se trasladan inmediatamente a los consulados que cubren la región. Otro trabajo que estamos haciendo de seguimiento es la asistencia a los trabajadores agrícolas temporales que vienen a trabajar a Estados Unidos bajo el programa de las visas H2A. Nuestros consulados en California están en constante contacto con las autoridades de California, los consulados en Florida también, porque es donde se encuentran la mayor parte de los mexicanos trabajando en este programa H2A. Y quiero decir que hay más de 200,000 mexicanos trabajando ahí y lo que se está viendo es que tengan condiciones de salud y garantías de salud. Nuestra prioridad ahorita es estar monitoreando y estar en contacto directo todo el tiempo, no solo con las autoridades locales, sino con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con todos, con la comunidad mexicana en diferentes áreas, para poderles proveer de atención, servicio. Y otro tema que estamos haciendo, porque es algo que parece increíble, pero es que ahora como todos tienen a los niños en las casas, de repente, pues aunque les están dando las clases en línea, no tienen suficiente material para mantenerlos entretenidos. Entonces, diversos consulados y la propia embajada, la sección consular, el Instituto Cultural Mexicano,
están a través de las redes sociales proporcionando material de lectura, de cuentos, de películas, de documentales para coadyuvar, para ayudar a las familias a que tengan acceso a todos estos materiales y puedan estar justamente con sus hijos y aprovechar casi esta oportunidad para reforzar todo lo que es la enseñanza y el uso del español. Claro, pues muy importante toda esta información, embajadora, muchas gracias. A nosotros nos interesa mucho la relación con los mexicanos en Estados Unidos, queremos que nos vean cerca y desde luego que cualquier información que la embajada quiera transmitirles también, incluso a los mexicanos que tienen parientes allá, nos ofrecemos para hacer ese conducto. Entonces espero que podamos conversar nuevamente sobre este y otros temas. Te lo agradezco muchísimo, Hernán, y vamos a tratar de organizar algún tipo de conversación con los diferentes cónsules que pueden ir explicando lo que están haciendo en cada zona, siempre en coordinación con la Secretaría de Relaciones, porque ese es otro tema que se me olvidó comentar. Sí. Todos los cónsules constantemente están en programas de radio locales para justamente a través de esos programas de radio locales establecer contacto con la comunidad, resolver sus dudas, atender sus grandes retos de salud mental ahorita en esta situación de angustia y ansiedad. Así que aprovecharemos también tu canal y los que te siguen, tu programa, todo lo que nos ofrece el Heraldo de México para poder estar más cerca de nuestra comunidad. Muchas gracias. Estamos en la octava, embajadora. En este momento yo escribo en el Heraldo de México, pero estamos en la octava. En la octava, ¿no? Claro, es que por eso no sea que me vayan a regañar por aquí. Entre el Heraldo de México y la octava. Sí. Perdón, entonces pido una disculpa al auditorio de la octava y estaremos aprovechando los espacios de la octava para dar a conocer todo lo que estamos haciendo con la comunidad mexicana. No pasa nada. Muchas gracias, embajadora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, saludos. Vamos a un pequeño corte y volvemos en un minuto. Hola, soy Mónica.
Una de las grandes preocupaciones, tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México, es el tema de los grupos en situación de discriminación. En el marco de la fase 2 del coronavirus, en la que ya estamos, se han anunciado una serie de apoyos para que ciertos grupos, especialmente en situación de vulnerabilidad, no queden desprotegidos. Algunos de estos apoyos se anunciaron ya en el gobierno de la ciudad, los anunció Claudia Sheinbaum, y por eso voy a recibir ahora de forma remota a la secretaria de Bienestar de la Ciudad de México, a la secretaria de Inclusión y Bienestar Social. Es que a nivel federal es al revés, entonces por eso me confundí. A la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Osejo, que espero que ya me esté escuchando. Almudena, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Hernán? Buenas noches. ¿Cómo estás, secretaria? Bien, pues aquí. ¿Estás en autoconfinamiento? Bueno, yo no estoy específicamente en autoconfinamiento porque pues la Secretaría es una de las áreas que sí tienen actividad sustantiva porque claro, atendemos a la gente, tenemos población a la que prestamos servicios y no podemos dejar de darlo. Entonces, estoy en autoconfinamiento en mi oficina y okay. En ese sentido sí. ¿Todo el equipo de la Secretaría sigue trabajando normalmente o algunos se fueron a sus casas? No, algunos se fueron a sus casas, especialmente los que se recomendó desde el gobierno de la ciudad, también el gobierno federal ya ha puesto esas recomendaciones. Ya sabes que son las personas que pueden tener alguna condición de salud, que puede ponerlos en una situación un poco más de riesgo, las personas mayores y también las mujeres que tienen hijos pequeños, a los cuales en general ellas se ocupan de ellos y que también al estar en casa, pues tienen que también atenderlos. Entonces, hay un 35% que aproximadamente está haciendo trabajo desde el hogar, desde la casa, de sus casas, se está conectando vía remota, pero el otro porcentaje son trabajadores y trabajadoras, pues que sí, mantenemos el trabajo con todas las medidas propuestas por la Secretaría de Salud, pero que sí tenemos que seguir atendiendo a la gente. Bien, secretaria, ¿qué apoyos se están contemplando y cuánto dinero del presupuesto adicional a lo que ya se había programado está destinado el gobierno de la ciudad a los grupos, digamos, en situación de mayor riesgo frente a esta pandemia? En la Ciudad de México. Sí, en la ciudad. Mira, por el momento, los grupos prioritarios a los que atiende la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, mantenemos los mismos niveles de atención, pero reforzamos en esta fase 2. ¿Qué quiere decir reforzamos? Que reforzamos las medidas tanto de higiene y cuidado y también pues las medidas de la atención que tenemos en nuestros centros, en donde habitan en 10 centros personas que tienen situación de abandono social o que la tuvieron en algún momento y que ahora ya son residentes permanentes de estos centros. Esas son las medidas que por el momento se están tomando. La doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno, también ya anunció algunas otras medidas que tienen que ver con el apoyo para el tema de reactivación económica, también el adelanto en el programa, una parte del apoyo que se da en útiles y uniformes y escolares. Nosotros adicionalmente desde la Secretaría y el Instituto de Envejecimiento Digno estamos realizando también visitas de seguimiento a personas que no están directamente en las residencias que nosotros atendemos, sino que son personas mayores de 68 años que también viven en condiciones de ningún apoyo o ninguna red social ni familiar, que ese es el grupo prioritario ahora de las personas mayores que por lo menos en esta fase estamos atendiendo, son aproximadamente 6,000. Esto se está realizando con la infraestructura, el personal que tenemos actualmente. Y entonces, eventualmente, los demás, digamos, el apoyo, por ejemplo, de útiles y uniformes, pues es el apoyo que se tenía contemplado, se está haciendo un depósito anticipado, hay montos adicionales que ya comentó la jefa de gobierno. Entonces, por el momento, estos apoyos es reforzar desde la Secretaría el servicio que prestamos
a estos grupos de atención prioritaria. Claro. Eventualmente, esto no quiere decir que sea, digamos, fijo, como sabes, pues esto va evolucionando y entonces eventualmente se tiene considerado ir analizando los distintos escenarios para también entonces reforzar lo que haga falta. Yo creo que el principal objetivo es pues que la gente esté protegida, son los grupos de atención prioritaria. Claro. Entonces lo importante es que estén protegidos. Desde luego. Secretaria, mucha gente le preocupa, bueno, creo que en realidad no a mucha, ojalá le preocupara más, pero la situación de las personas, de los indigentes, las personas en situación de calle. Sí. ¿Qué hacer frente a esta población? ¿Cómo ayudarla a prevenir el contagio? ¿Y qué hacer si llegan a ser contagiadas? Aquí a unas cuadras, por ejemplo, se concentran muchas de estas personas. Yo me las encuentro todos los días y pienso ¿qué harían en una situación, digamos, todos los privilegios que uno tiene, ellas no lo tienen? Entonces, ¿qué hacer frente a este sector de la sociedad? Sí, tienes razón. Fíjate, las personas que viven en situación de calle es un perfil de la población que tiene ciertas características, no solo por los antecedentes que los hayan podido llevar a vivir en situación de calle, sino también por el tiempo que pueden estar llevando en la calle. Además son grupos que quizá, como dices, a veces no se tiene en el radar, no es solo un grupo homogéneo las personas en situación de calle. Lo primero pues son personas que tienen y que tuvieron una vida previa antes de llegar a situación de calle y que pues también manifiestan diferentes características como población. Entonces hay personas jóvenes, también puede haber, el menor porcentaje es el porcentaje de personas mayores, pero también hay personas jóvenes, hay algunos que tienen algún tipo de adicción, algunos tienen otro tipo de adicciones, hay algunos que llevan a lo mejor algunos meses viviendo en la calle, algunos otros grupos de jóvenes, por ejemplo, pueden llevar algunos años. Entonces, el acercamiento a los distintos perfiles de estas personas, lo que implica es un trabajo es un trabajo social constante. Son, yo diría, aproximaciones sucesivas y no es solamente un día hablar con ellos. Claro, secretaria, perdona que te interrumpa, secretaria. Me gustaría preguntarte cómo es tu relación con estos grupos, si puedes hablar de repente con ellos y si me podrías contar alguna historia que te haya llamado la atención de alguno de ellos. Sí, yo constantemente estoy al pendiente, digamos, no solo por la responsabilidad y las atribuciones que tiene la Secretaría de atender a este grupo de personas, sino porque además me interesa conocer también cuál es la manera, digamos, en que está desarrollándose la vida que llevan en la calle. Yo he platicado con varias de estas personas, he acompañado al equipo de las brigadas del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias que hacen un muy buen trabajo de acercamiento, de sensibilización, platican con ellos, los atienden, les llevan, digamos, el seguimiento. Hemos salido en algunos de los conteos nocturnos que hemos realizado, yo he acompañado algunas de las brigadas. Y lo que te puedo decir, a mí al menos la reflexión ha sido siempre, nosotros, quizá los que no estamos en situación de calle, tenemos un acercamiento inicial, porque además pues no conocemos necesariamente todas las aristas, y tenemos un acercamiento inicial pues desde nuestra no situación de calle, yo diría. Claro, por eso te lo preguntaba, secretaria, porque uno ve a la gente en situación de calle como muy lejana a su realidad y casi nunca te detienes a hablar con ellos, a preguntarles, a verlos, a veces los vemos como cifras, pero no siempre los vemos como personas de carne y hueso. Por eso te pregunto si tú en tu trabajo como secretaria, donde obviamente estás en las cosas generales, si de repente te puedes dar el tiempo de llegar con una persona en situación de calle a hablar de su situación particular
y si de esa interacción hay alguna historia que me puedas contar. Sí, yo en general estoy en contacto con muchas de estas personas, porque además, como te decía, a mí particularmente me interesa conocer, ¿no? Qué pasa, por qué están en esta situación, cómo les podemos ayudar más. Pues varias historias, desde los que te platican, ¿no? Por ejemplo, sin decir ningún dato específico, pero desde un chavo que me platicó, había llegado a la ciudad, no era de la ciudad, había llegado a la Ciudad de México y no había podido encontrar ningún lugar en donde quedarse porque creyó que a lo mejor era mucho más fácil encontrar algo de dinero o de trabajo para poder empezar a trabajar. No habían logrado encontrar ningún lugar en donde quedarse y entonces empieza a quedar pues en algún parque, me empieza a conocer a algunas otras personas que viven en situación de calle y eso lo lleva a lo mejor a trabajar en la calle y no solo eso, sino de pronto, como él decía, y pues sí, a lo mejor ya pues sí, la verdad es que ya empecé a consumir, ¿no?, algún tipo de drogas. Pero esta persona específicamente hoy en día vive en uno de los centros que tenemos, porque ya después de 2 años de vivir en la calle decidió que sí quería dejar de estar viviendo en la calle y que sí aceptaba venir a vivirse a una de las residencias que se llaman los CAIS, son los Centros de Atención e Integración Social. Y hoy en día vive en uno de estos centros, no tiene más de 25 años, y pues está realizando, digamos, trabajo que tiene que ver de apoyo ahí en el centro y está decidido a eventualmente poder estar siendo independiente, pero ya no volver a regresar a la calle y sobre todo pues ya no volver a consumir. Entonces, como esta historia hay muchas. Ahora lo que te quería comentar es, como nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva y como nosotros no tenemos la experiencia quizá de vivir en situación de calle, claro, para nosotros vivir en situación de calle y con toda la razón, pues porque lo vemos desde nuestro punto de vista, nos parece esta situación extrema y en uno de los lados de la vulnerabilidad más lejos, pues más extremo. Sí. Y sin embargo, a veces creo que la reflexión cabe pensar por qué cuando vives en situación de calle, no necesariamente tú estás pensando que esta es una situación extrema. Entonces creo que depende mucho por qué llegaste a situación de calle y quizá la reflexión es, en muchos de los casos, y esto nos lo reportan mucho las personas con las que platicamos, para ellos es mejor estar en situación de calle que de la vida previa que tenían. Claro, y entonces, no hay que juzgar... Creo que esa es la reflexión. Y no hay necesariamente que juzgar la realidad del otro desde tu realidad, sino más bien preguntarle a esa persona cómo se siente en la situación en la que está y qué quiere esa persona, no desde tus ideas, sino desde sus propias, desde su propia manera de pensar. Así es, exacto. Yo creo que ese es el principio, digamos, del diálogo que se establece con las personas que trabajan en el instituto, que no es a partir de todas las preconcepciones y las ideas que nosotros podemos tener, que no tenemos experiencia de vida en la calle, sino es a partir de esa persona concreta, de esa experiencia concreta con la que estás, digamos, esa experiencia concreta que tiene esa persona y lo que ha vivido esa persona y por qué estás prefiriendo vivir en la calle. Has oído que vi algunos de los comentarios que estaban haciendo en el Twitter, que era un poco eso, ¿no? A veces no quieren venir a vivir al albergue o a pasar un tiempo en el albergue. Bueno, precisamente ese es el trabajo social que se hace con ellos y ese es un trabajo social que lleva meses, no lleva solamente un par de días. Por eso creo que este es el contexto en el que se tiene que entender la vida de las personas en situación de calle, a las cuales es muy importante dar todo este seguimiento para poder entonces sí tener una alternativa que a ellos les funcione para poder dejar la calle. Claro, ¿no? Claro. Y no que nos funcione a nosotros. Claro. Porque yo creo que nosotros como gobierno, en este caso, claro que tenemos que garantizar
la seguridad, la vida de las personas. Y por eso, pues, es el trabajo que se realiza. Pero también, como tú bien dices, sin dejar de tener en el radar, sin dejar de tener en cuenta que estás hablando de esa otra persona que tiene una experiencia muy concreta de vida, que además está asociada en el 90% con algún tipo de adicción, por ejemplo. Claro, desde luego. Y a mí, fíjate que a mí me gustaría mucho poder contar algunas historias aquí. Siempre que paso por acá y veo a la gente en situación de calle que está aquí cerquita, que están en esta misma calle, en Artículo 123, en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, los veo, muchos de ellos duermen ahí y siempre digo que nadie ha invitado a una de esas personas a un estudio de televisión y a mí me gustaría un día invitar a alguna persona y contar una historia. Entonces, si tú conoces a alguien que le interese venir a platicar y tú también quieres venir, a mí me encantaría que podamos tener una plática los tres. Creo que sería algo interesante. Claro que sí, no, con muchísimo gusto. Además, hay varios chavos y chavas que además son no solo amigables, sino que platican de su vida, de su historia, y creo que, como bien dices, pues sería una manera también de transmitir lo que ellos piensan de vivir en la calle, que es muy distinto a lo que nosotros vemos nuevamente cuando estamos solamente acercándonos porque estamos haciendo un servicio o prestando un servicio social o un servicio público, ¿no? Sin lugar a dudas, secretaria, y pues muchas gracias por esta conversación. Espero que se repita lo más pronto que se pueda. Con muchísimo gusto, Hernán, y encantada de aceptar esta invitación, y estoy segura que varios de estas personas van a acceder también a poder platicar su experiencia de vida. Solo quisiera, si me permites, dar 2 teléfonos de atención para si cualquier persona que nos esté escuchando ve a alguna persona en situación de calle, que nos los reporte. Nosotros generalmente tenemos todos los días brigadas. Este trabajo no ha parado durante este tiempo, durante esas semanas, al contrario, se ha intensificado, y tenemos brigadas que hacen recorridos por la ciudad, específicamente en las 4 alcaldías que tienen el 85% de la población en situación de calle, pero de todas formas, siempre ayuda si alguna persona los ve y quiere darnos el reporte, nos llaman e inmediatamente nosotros hacemos del conocimiento de las brigadas y las brigadas van por ellos. No necesariamente quiere decir que todos vayan a aceptar a venir a los albergues, pero lo que sí es que les damos los servicios, hablamos, y en este caso durante las últimas 2 semanas revisamos cualquier síntoma y hacemos la atención que corresponda. Entonces es el teléfono fijo, sí, 55 y otra vez 55 19 sí, 17 54. Perfecto. Y tenemos un WhatsApp, sí, que pueden escribir, que es el 55 sí, 4609 sí, 3034. Perfecto. Le vamos a dar difusión a estos números: 55 55 19 17 54 y el WhatsApp 55 46 06 30 34. Muchas gracias, Almudena Osejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste Gracias. muy bien. Muchas gracias, Hernán. Estamos en contacto para ir a platicar contigo. Gracias, Almudena. Gracias. Vamos a un corte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Almudena. Vamos a un corte y volvemos en un minuto. Es que ya no tengo nada. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube.
en la Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por la Octava. Estamos contigo. Te invitamos a que nos escuches de lunes a domingo, aquí por supuesto en el Maña News, en esta transmisión especial de la Octava en relación al COVID-19. Información veraz, información certificada, información que tú necesitas saber para estar bien enterado de todo lo relacionado con esta pandemia internacional. ¿Por qué? Porque la Octava siempre cerca de ti. Maña News. La Octava, siempre cerca de ti. ¿Te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Gobierno de México. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, yeso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Los periodistas. El presidente Trump mandó 20,000 soldados a los aeropuertos a hacer este entrenamiento y después a la frontera con Rusia, cuando se supone que no deberían de moverse de los Estados Unidos, una para no llevar el virus y la otra para no regresarlo de Europa. Está impidiendo que la gente crea verdaderamente que el virus no es un asunto de una teoría de conspiración. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en la Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Pues se me fue el tiempo volando, se acabó el programa, ya no tuvimos la última parte que nos quedaba, pero por favor, escríbanos, mándenos su historia, porque lo que yo quiero en este programa es que tú te conviertas en periodista, que nos cuentes una historia, que nos mandes tu historia para que nosotros le demos toda la difusión. Estamos aquí todos los días de 8 a 10 de la noche informando todo lo que tú quieres saber, con toda la información seria, rigurosa, verificada y tratando además de que sea un poco divertido. Los esperamos aquí en La Octava. Buenas noches.